con la directora del Hospital Perrando, Nancy Trejo. Doctora, muy buenos días. Guillermo, Florencia, la saludan de Norte Grande Federal. ¿Cómo le va? Hola Guillermo, hola Florencia, ¿cómo les va? Muy Está muy bien. bien. Bueno, con cierta preocupación, ¿no? No sé si perciben también desde el ámbito de salud este incremento, ¿no?, de casos que se están dando en la Argentina. ¿Es para preocuparse? Bueno, sí, lo que por supuesto nosotros estamos observando es que así como se duplicaron los casos en Buenos Aires, nosotros en la provincia, el último reporte que hizo el Ministerio de Salud es que existen 25 casos confirmados, de los cuales 11 permanecen activos y todos son leves porque ninguno ha necesitado internación. Así que lo que nosotros pretendemos es que se sigan cumpliendo las medidas de seguridad y que la gente complete los esquemas de vacunación. Claramente este virus sigue circulando y es responsabilidad de todos los ciudadanos continuar con las medidas de seguridad y de prevención para reducir el riesgo de transmisión. La vacunación, por supuesto, que ha tenido un éxito fundamental y un rol fundamental, pero la idea es seguir protegiéndonos, porque a corto plazo esta ola podría llegar a realmente a provocar preocupación. Hasta ahora no, pero podría llegar a preocupar porque es difícil predecir el impacto que va a tener en las internaciones y por supuesto en lo que nosotros no queremos que eso se traduzca en fallecimientos. Por eso es que instamos a todas las personas mayores de 50 años que completen el esquema de vacunación, que en los lugares se sigan implementando las mejoras con respecto a la ventilación, no solo para prevenir las enfermedades causadas por el COVID, sino también las causadas por virus respiratorios. Y en algunos lugares cerrados, como en ámbitos laborales muy cerrados, educativos, como lo hacemos acá dentro del ámbito de salud, nosotros seguimos usando barbijo, digamos, y ante la presencia de síntomas, pedimos que consulten inmediatamente al primer centro de salud más cercano que tengan para que allí sean evaluados por el efector de salud y allí se decida qué conducta seguir con respecto a estos pacientes. Claro. Doctora, Para ¿es nosotros, necesario sí. hacerse un hisopado en caso de tener síntomas? Sí, seguro que sí. Por eso es que pedimos que la gente, los síntomas ya los conocemos todos, hemos hablado durante toda la pandemia cuáles son los síntomas que tienen, que se semejan mucho, por supuesto, a los síntomas de cualquier enfermedad respiratoria, con los síntomas de malestar general, cefalea, dolor de garganta, congestión, fiebre, dolores musculares, falta de aire, pérdida del olfato, síntomas gastrointestinales. O sea, pedimos que la gente que tenga síntomas concurra a su centro de salud más cercano y es allí donde se van a indicar la conducta a seguir, digamos. Y lo fundamental en esto, Florencia, es seguir recomendando y apelando a la responsabilidad de cada ciudadano que por favor complete el esquema de vacunación. Hoy se está vacunando en la Escuela de Salud Pública, en el Hospital Pediátrico, en el Hospital Perrando, y el Ministerio ha puesto distintas postas de vacunación en distintos lugares, así que hoy es sumamente accesible a cada uno de los ciudadanos para poder vacunarse. Doctora, desde la Organización Mundial de la Salud no descartan de que esté circulando una nueva variante. ¿Se tiene algún tipo de información? ¿Se está siguiendo de cerca esta hipótesis aquí en el Chaco? Sí, si bien nosotros tenemos anticuerpos que reconocen y evitan la infección, existen algunas variantes como la BA, BQ, BU, que podrían ocasionar, digamos, importantes olas en el corto plazo. Pero por eso es fundamental, repito, y
soy reiterativa en cuanto a que la vacunación es, digamos, el reaseguro Claro. para evitar la evolución de estas enfermedades en la parte grave. Ujú. Y estamos entrando, bueno, en un periodo de vacaciones donde la gente por ahí circula, muchos se van a otros países. ¿Eso también se ve con preocupación bueno, al estar vacunado también es una barrera importante para evitar cuadros graves? Es fundamental, la Ujú. verdad que es fundamental tener el esquema completo de vacunación, porque también hemos tenido una suba de casos de gripe, que si bien la gripe es un virus estacional que circula todos los años, hemos tenido un aumento inusitado en el número de casos que impactó sobre todo en niñas y niños Ujú. que no han tenido contacto con el virus en estos últimos años, porque el SARS-CoV-2 ha desplazado a todos estos virus respiratorios. Por eso es que también el objetivo de la vacunación es disminuir las formas graves de la enfermedad, disminuir las internaciones y la mortalidad. Por eso también instamos a que la gente se vacune, sobre todo el personal de salud, gestantes, en cualquier momento del embarazo, los mayores de 65 años también que tengan su esquema de vacunación completo de la gripe, digamos, que sabemos que también ambas vacunas contra el COVID y la gripe pueden ser administradas de forma simultánea. Claro, claro. ¿Le puedo preguntar, doctora, cuál es la situación del hospital modular hoy en día de atención en cuanto a Bueno, en atención? este momento, gracias a Dios, no tenemos pacientes internados con diagnóstico de COVID Ujú. y el hospital modular está en este momento habilitado con 12 camas y hoy está haciendo el soporte vital para servicios que están realmente con una alta demanda de consultas, como es el servicio de guardia de emergencia. Okay. Fíjate, Guillermo, que estuvimos trabajando con el equipo de estadística, donde estuvimos analizando el número de consultas de guardia de emergencia en estos últimos años. Por ejemplo, te doy estos números así rapidito. En el 2019, en el sector de guardia de emergencia, se registraron 14.800 consultas. Ujú. En el 2020, debido a la emergencia sanitaria y a la cuarentena, Sí. ha disminuido a 10.000 consultas anuales. En el 2021 subió nuevamente a 15.600 consultas anuales en este sistema de guardia, en este servicio de guardia de emergencia, y en este año, desde enero a noviembre, hasta ahora tenemos registradas 25.400 consultas. Muy por encima del Fíjate, en el 2019. Claro, en el 2019 teníamos 15.000, hoy tenemos, que no terminamos todavía el año, 25.400 consultas anuales. Ujú. Sí. El Las origen, consultas perdón, el origen sigue siendo, en su momento eran los accidentes de tránsito. ¿Sigue a la cabeza esto? No, hoy siguen siendo los accidentes de tránsito, siguen siendo la patología respiratoria, Ujú. Sí. los traumatismos por accidentes, obviamente, y las patologías crónicas como las patologías cardiovasculares, diabetes, hipertensión, Claro. que son patologías crónicas que se reagudizaron en este último tiempo, ¿no? Ujú. Ujú. Fíjate que las consultas mensuales en este último semestre también han aumentado preponderantemente. Nosotros en el año 2021 mensualmente teníamos consultas, estamos hablando del servicio de guardia de emergencia, Sí. Sí. que oscilaban de 1.300 a 1.800. Y en este segundo semestre del 2022 llegamos a tener, por ejemplo, en los dos últimos meses, que son octubre y noviembre, consultas que llegaron hasta 4.800 consultas en este servicio. Así que por eso pedimos por favor a la población que concurra también a su centro de salud, Claro. que vaya a hacer la primera consulta, que es en el centro de salud donde se hace atención primaria, y es ese sector de salud el que determinará si el paciente debe ser o no asistido en el Hospital Perrando. Claro. Muchas veces, y en estos últimos fines de semana, hemos tenido mucha insatisfacción con respecto a los pacientes que concurren al triage. Ujú.
El triage es un consultorio que trabaja con el servicio de guardia de emergencia, pertenece al servicio de guardia de emergencia. Sí. El triage es una clasificación del paciente en una forma más eficiente y segura para optimizar los tiempos de atención y los tiempos de atención de acuerdo a la prioridad, digamos. Claro, ¿no? a la gravedad. Entonces nosotros nos centramos en esa clasificación del paciente en función del nivel de urgencia que presenta en el momento en que consulta. Sí. Por eso tenemos una clasificación. A veces dicen, no, estoy hace 2 horas esperando. Lo que pasa es que tenemos una clasificación. Por ejemplo, el triage clasifica es una estandarización mundial que se aplica a todo servicio de un hospital de agudos, como es el nuestro, por ejemplo, donde el rojo es atención de forma inmediata, ese pasa directamente al lugar, al showroom o al área donde corresponda de la guardia de emergencia. Sí. El color naranja me está indicando una emergencia que el paciente tiene que ser atendido en no más de 15 minutos. Ese también pasa directamente al servicio de internación de la guardia. El amarillo indica urgencia, que tiene un plazo de espera de hasta 60 minutos. Sí. El verde habla de una urgencia menor y tiene un plazo de atención de hasta 2 horas. Claro. Puede esperar hasta 2 horas, porque se lo ha clasificado en una urgencia menor. Claro. Y el azul, que es el que no es urgente, tiene un plazo de espera de hasta 4 horas. De esa manera, uno organiza el servicio de guardia de emergencia porque es óptimo, digamos, y tenemos que asegurar la priorización en función del grado de urgencia, Claro, para sí, lograr se una entiende. atención oportuna, una atención continua y de calidad. Por eso a veces dice, ¡ay, estoy en la guardia esperando hace 2 horas! Lo que pasa es que ese paciente recibió una clasificación con un color por parte del personal capacitado, que luego de tomarle los signos vitales, de hacer el interrogatorio, lo puede clasificar y lo agrupa en un tiempo de espera. Claro. Si no, sí, no se podría organizar en este servicio donde acuden toda esta cantidad de pacientes a las que te mencioné recién, ¿no? Claro. Doctora, ¿cuándo será la inauguración del nuevo espacio de guardia del hospital? Estamos, o sea, en una primera etapa, el gobernador en el año 2020, en plena pandemia, ha inaugurado la primera etapa, que se aumentaron el número de camas de admisión. Sí. Ahora, el 5 de noviembre, inauguró el sistema de ampliación de los consultorios externos de la sala de espera del servicio de guardia de emergencia. Y ahora se está trabajando en una tercera etapa. No tengo todavía el tiempo estimado, pero ya está trabajando la obra en la tercera etapa, que es la etapa final del servicio de guardia de emergencia. También está el servicio de rehabilitación en plena refacción, con un muy corto plazo de tiempo de entrega, y el servicio del laboratorio, digamos, de análisis clínicos, donde también está en pleno auge y pronto estará inaugurado. Doctora Trejo, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo. Que tenga buen Muchas día. La gracias. doctora Nancy Trejo, Gracias. directora del Hospital Ferrando, bueno, hablando de COVID en un primer momento y luego un tema que es sumamente interesante porque uno por ahí desde afuera desconoce la realidad del Hospital Ferrando, que es un Claro. hospital que atiende, usted lo escuchaba, más de 25.000 personas solo en guardia de emergencia en lo que va del año. Es impresionante y bueno, uno puede ver, ¿no? Aparte es un hospital que también viene gente desde toda la provincia y de otras provincias también a hacer su atención acá. Es importantísimo los datos que acaba de dar a conocer la doctora Nancy Trejo, porque muestra a las claras, en primer lugar, el rol importante que tiene la salud pública, ¿no? En todo el país. Chaco no deja de ser parte, y la plata que se invierte en salud pública. Y en segundo lugar también para entender cómo es la atención en el Hospital Ferrando, porque Claro. es verdad, obviamente que uno cuando va al hospital no va por puro gusto, es porque tiene una dolencia, porque tiene una Claro. emergencia. Bueno, y- a todos nos pasó en algún momento decir, él vino después que yo y lo atendieron Exactamente, antes, ¿no? pero lo acaba de explicar la doctora Trejo el modo en el que se clasifican, y es lógico porque en un hospital
y en una guardia de emergencia, vos no podés atender a los pacientes por orden de llegada como en el banco. Claro. Porque ahí hay que tener en cuenta otras cosas, que es la gravedad de la patología con la que llegan. Y esa clasificación a veces hace que uno tenga que esperar 2 horas. Y se entiende porque hay gente que tal vez al lado tuyo llegó más tarde, pero su cuadro es mucho más crítico. Mucho más grave, ¿no? claro, por supuesto. Y en tercer lugar, quiero destacar de esta nota, muy interesante realmente, la función y la importancia de que la gente que no vive cerca del Hospital Perrando pueda concurrir a las salas de emergencia, las salitas barriales, que hay muchas, y que son los lugares, el primer paragolpe del sistema de salud para que no todo se concentre y colapse la guardia del Perrando. Hoy las salitas, la gran mayoría de las salitas atienden una gran variedad de patologías, tienen médicos las 24 horas, muchas de ellas, para poder resolver cuestiones que no es necesario que tengan que ir hasta el Hospital Perrando, ¿no? Claro, y realmente están muy preparados y también tiene toda la medicación que podemos encontrar en el hospital. Hoy por hoy los centros de salud realmente están muy bien armados, entonces es necesario que primeramente, si no es muy grave, estamos hablando de que no hayas tenido un accidente en la calle, que lógicamente vas al hospital. Pero si tenés alguna dolencia o tu niño tiene alguna dolencia, lo primero que hay que hacer es concurrir al centro de salud más cercano a tu domicilio. Entonces evitamos todo el tema de que la gente se acumule. Estamos hablando de una alerta por coronavirus nuevamente, entonces cuanto menos se pueda concurrir a lugares donde hay muchas personas y sobre todo si uno tiene... está ¿cómo se dice? Con síntomas o tiene bajo rendimiento, que realmente te sentís descompensado, las defensas se bajan y es ahí donde por ahí tenemos que estar alerta con el coronavirus. Y algo que hay que destacar de la doctora Nancy, ¿no? Es de volver a reiterarnos de la importancia de tener el esquema de vacunación completo. Realmente uno llegó a la segunda o tercera dosis, hacíamos el otro día en Instagram, una encuesta donde la gente nos decía que la mayoría tiene 2 dosis, ¿no? Es como que pasó un poco el tiempo del coronavirus y ya le dejamos de dar importancia al esquema de vacuna, que realmente es muy importante y es muy importante para uno y para el otro también, para no hacer los contagios, porque por ahí los síntomas no son iguales en todas las personas y quizás ni te das cuenta de que tenés el COVID, ¿no? Y de esta manera evitamos el contagio, sobre todo en lugares cerrados donde todos trabajamos juntos. Carla Bisotti, la ministra de Salud de la Nación, reconoció que hay un incremento de casos positivos de COVID, pero que esto no se traduce en un aumento significativo de hospitalizaciones o de muertes, ¿no? Por eso yo le preguntaba a la doctora Trejo cuál era la situación en el hospital modular, que es el hospital de emergencia, de campaña que se construyó en plena pandemia para atender los casos de COVID. Bueno, nos confirmaba que a hoy, a las 12:20 del mediodía, no hay ningún paciente internado con COVID en ese hospital y que se está utilizando ese espacio para atender lo que es guardia de emergencia. Bien, y otra de las cosas también que nos decía es de la utilización del barbijo, ¿no? Hoy está en nosotros si lo queremos usar o no lo usamos al barbijo, pero es recomendable que en lugares sanitarios uno tenga el barbijo puesto justamente por los virus que podemos contraer. Bueno, alerta por COVID en el país. Te acabamos de contar cuál es la situación en lo que es el Gran Resistencia, lo que es parte de la provincia del Chaco.